Hoy en ¿Qué es la que hay? Si no cojo el micrófono, no me escuchan. Jueza Taylor Swift le da stop al plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Esas son buenas noticias, ¿verdad? ¿Verdad? Hablamos de huracanes y ciencia con Mónica Feliu. Jueves de Ciencia Boricua y como todos los jueves analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 22 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/LHerrero, Facebook.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Jueza Taylor Swift le da stop, pare al plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenas noticias, ya veremos. En el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu conversamos sobre las medidas de prevención que no necesariamente tienen que ver con los huracanes, pero que aplican para la temporada de huracanes. Y analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla, Jorge Dávila. Pero bueno, antes de ir a los temas de hoy, siguen las sorpresas en el BCN, en la postemporada del BCN. Anoche, en la Guillermo Angulo de Carolina, los Gigantes de Carolina no pusieron en jaque, pero se fueron 2-0 en su serie contra los favoritos, el mejor equipo de la temporada regular, el equipo con los mejores refuerzos de la liga, los Piratas de Quebradillas. Es algo interesante, sorprendente. No, a mí no yo jamás había visto esto. Obviamente yo no soy un experto del BCN, yo solamente soy un fanático y lo comento aquí con ustedes. Pero los expertos, las páginas especializadas, yo creo que nadie había dado a Carolina con posibilidades de ganar, mucho menos a que tomara la delantera 2-0. El partido fue intenso, lo vi completo. Es chévere ver juegos cuando uno no le importa el resultado, así que no tenía tanto estrés. Pero esencialmente Quebradillas iba camino, una victoria fácil. Y en el cuarto quarter colapsó. Si no me equivoco, creo que apenas hicieron 8 puntos en el cuarto quarter y Carolina sacó la victoria sin mayores problemas, poniendo la serie 2-0. Esa serie continúa mañana cuando los Gigantes visitan la Raymond Dalmau en Quebradilla. Hoy hay 3 juegos en agenda. Los Mets de Guaynabo visitan a los Capitanes de Arecibo. Los Vaqueros de Bayamón van al Palacio de los Deportes en Mayagüez contra los Indios y mis Cangrejeros de Santurce regresan a la cuna en San Germán contra los Atléticos. Así que mucha acción hoy, los 3 juegos prometen, los 3 juegos apuntan bien, veremos cómo se sigue desarrollando la postemporada del BCN. Y bueno, tras una búsqueda de una semana que acaparó la atención del planeta, oficialmente hoy, leo del New York Times, la Guardia Costanera confirmó hoy jueves que encontró los escombros del sumergible Titán, que desapareció el pasado domingo 18 de junio en aguas del Océano Atlántico, mientras sus tripulantes se disponían a visitar los restos del transatlántico Titanic.
Los escombros son cónsonos con una implosión de la nave, informó en una conferencia de prensa el almirante John Moger, encargado de los esfuerzos de búsqueda del sumergible Titan. Obviamente, ha habido montones de información sobre este tema, un montón de memes, chistes, etcétera. Yo no me voy a unir a nada de eso. Pero sin duda todo apunta aquí a esta compañía a cargo de este sumergible Titán fue muy laxa con las preparaciones, con las contingencias y con los requerimientos que tiene un sumergible como este para bajar a ese tipo de profundidades. Según entiendo, ni siquiera los submarinos militares más avanzados pueden bajar a ese tipo de profundidades. Y pensar que un submarino pequeño para 5 personas que se piloteaba con un reloj de PlayStation era suficiente, pues ya vemos las consecuencias de ser laxo con ese asunto, así que descansen en paz los 5 tripulantes y estoy seguro que habrán consecuencias serias para esa empresa. Y mientras tanto, en el Congreso de los Estados Unidos, si usted se queja de nuestros legisladores y legisladoras, pues la cosa en el Congreso está, yo creo que peor. El nivel de ridiculez y el porciento de asuntos inocuos y absurdos que se están discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos está llegando realmente a una cantidad récord. Como sabemos, pues el speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, republicano, tiene una mayoría exigua de solamente 4 votos. Y esa mayoría depende en gran medida del lunatic fringe, como decía Ignacio Rivera en el programa que estaba mucho tiempo aquí en esta estación, Fuego Cruzado. Y ese lunatic fringe, pues cada día está más lunático. De hecho, no lo comentamos en el programa, pero por las últimas 2 semanas todo el trabajo en el Congreso estaba paralizado porque los 20 miembros más extremos del caucus republicano, que le dicen el Taliban 20, los 20 talibanes del caucus republicano, esencialmente habían paralizado todo el trabajo legislativo buscando acomodos razonables y más concesiones de parte de Kevin McCarthy. Y una de ellas era que se establezca un proceso oficial para residenciar al presidente Joe Biden y en efecto eso fue lo que ocurrió. Hoy leo del New York Times por votación de 219 a 208. La Cámara remitió 2 artículos de juicio político contra el señor Biden, uno por abuso de poder y otro por negligencia en el cumplimiento de sus funciones a los comités de seguridad nacional y judicial. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, orquestó esta acción, la cual permitió que los artículos de juicio político avanzaran sin respaldarlos oficialmente. Buscaba con esa remisión reducir la presión de los legisladores de derecha para iniciar inmediatamente el proceso de destitución del señor Biden, a pesar de la falta de pruebas de cualquier conducta indebida. Repito, a pesar de la falta de pruebas de cualquier conducta indebida. Algo muy extraño y yo diría muy siniestro está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos, que es que se están utilizando esta norma extraordinaria que en toda la historia de los Estados Unidos los presidentes residenciados son, si no me equivoco, 4. Sí, yo creo que son 4, si no 3, incluyendo a Donald Trump, que fue 2 veces. Bill Clinton y Andrew Johnson, son 3. Ninguno llegó a ser expulsado porque en las 4 ocasiones, contando las 2 de Trump, en el Senado no estaban las 2/3 partes de los votos para despedir al presidente. Pero en todas las ocasiones fue por acciones concretas. En el caso de Andrew Johnson, después de la Segunda Guerra Mundial, Andrew Johnson era el vicepresidente de Lincoln, era sureño, tenía simpatías con la Confederación y se declaró en guerra con la mayoría republicana, los Radical Republicans, que estaban tratando de imponer legislación para la reconstrucción del sur, el tema de los esclavos liberados, etcétera, etcétera. Y el presidente simplemente se rehusó a aplicar las leyes y pues los republicanos de ese momento lograron el residenciamiento, pero no tenían los votos en el Senado. Contra Clinton, pues todos sabemos la historia, todo el escándalo de Mónica Lewinsky, la investigación que duró varios años, etcétera. Y contra Donald Trump, pues 2 veces, primero por el tema de Ucrania, por chantajear al presidente Zelensky a cambio de que no se le asignara una ayuda de millones de dólares que el Congreso había aprobado, ayuda militar para Ucrania. Él chantajeó al presidente de Ucrania pidiéndole que a cambio de la ayuda anunciara públicamente que estaba investigando por corrupción a Joe Biden.
y obviamente por todo el tema del 6 de enero y las expresiones sobre la insurrección. En este caso, a Joe Biden, la redactora, la principal propulsora de esta medida es la legisladora Lauren Boebert de Colorado, que es una de las más extremas y que no fue parte de la mayoría, no es del corillo del speaker de la Cámara. Pues ella esencialmente está pidiendo que se residencie a Joe Biden porque Joe Biden no está cumpliendo con la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Ok? Y lo triste del caso es que, oye, vamos, en todos los congresos y en mayoría demócratas y republicanos siempre hay personas en los extremos y que vienen de distritos que son 99% demócratas, 99% republicanos y que tienen la libertad de meterse en estos temas porque apoya, esos son temas, tirarle carne roja a su base y bueno, así es la política. Pero en la inmensa mayoría de las veces ese grupo extremo se le ignora, no tienen ningún tipo de poder, no tienen ningún tipo de acceso, pero en el Partido Republicano del 2023 ese grupo extremo cada día es más grande, cada día tiene más poder y cada día demuestra que no tienen ningún tipo de escrúpulo ni remordimiento de utilizar las herramientas del poder para adelantar sus intereses políticos extremos. Lo curioso y lo irónico de esto es que si ustedes me preguntan hoy, yo estoy seguro que este proceso, si de llevarse a cabo y al final haber un voto para residenciar al presidente Joe Biden, primero hay que ver si aparecen los 218 votos republicanos, no va a haber ni un solo voto demócrata. Y segundo, de llegar a aparecer en el Senado hay cero oportunidad de que lo expulsen y creo que al final terminarían hasta fortaleciendo al presidente Biden. Ya veremos cómo se desarrolla. Y en temas federales pero locales, para mí fue una sorpresa, ¿verdad? No sé si fue una sorpresa para los que observan promesa o los que están envueltos en estos litigios, pero ayer en la tarde, a las 4:04 de la tarde, la jueza Taylor Swain sometió una orden, este es el documento 3783 en el expediente de promesa, discúlpenme, donde se suspenden, a pedido de la Junta de Control Fiscal, se suspende el calendario que había impuesto la jueza Taylor Swain para que se tramitara y se completara el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Ese plan de ajuste que estuvo en juicio la semana pasada, un juicio que fue bastante movido, tuvo participación de diversos sectores del país, empresa privada, partidos políticos, etcétera, etcétera, y que casi unánimemente, excepto por los bonistas, todo el mundo rechazó el plan de ajuste de la deuda propuesto por la Junta porque encontraron muy oneroso y porque pudiera representar una ruina económica para el país. Bueno, pues se suponía que, si no me equivoco, era finales de julio que entrara en vigor tras lo que sea la decisión final de la jueza Taylor Swain. Pues ahora todo esto se atrasa, se pone en pausa. Yo desconozco si esto es una pausa de larga duración, o sea, si esto es algo que la jueza está haciendo para estar varios meses más analizando y recibiendo más evidencia y recibiendo más opiniones para entonces ella decidir. O si simplemente esto es una pausa de varios días, porque puede ser que la jueza necesita más tiempo para terminar su sentencia, su orden, y simplemente paralizó el asunto por una semana, 2 días, etcétera. Usualmente en el litigio, la parte que quiere evitar que baje una resolución, pues una pausa es buena. Es como en el blackjack, empatar es ganar. Pero al final del día, recuerden, pase lo que pase, yo sigo insistiendo que en donde más espacio tiene la jueza Taylor Swain bajo el Código de Quiebras y bajo la ley promesa, y donde más espacio tenía también la Junta de Control Fiscal para dar un recorte agresivo a la deuda, es específicamente en la deuda de energía eléctrica, por varias razones. Primero, porque ya decidió que los bonistas de energía eléctrica no son bonistas asegurados, no tienen un derecho que es de la Constitución del Estado Libre Asociado para que reciban el valor total de sus bonos. Y número 2, porque es contradictorio, y ocurrió en Detroit, es contradictorio que la jueza ordene a un pago de la deuda de energía eléctrica que al final del día resulte
demasiado onerosa y acabe destruyendo la economía de Puerto Rico, impulsando a que más personas se vayan, a que más negocios se vayan y que en sí mismo el propio plan se derrote. Así que veremos si la jueza se está poniendo creativa, todo es expectativa, pero al final del día creo que son buenas noticias esta paralización del plan de ajuste de energía eléctrica. Y vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mojer. ¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti y todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, bien contento porque hoy vamos a hablar con una eminencia, una personalidad de la ciencia. ¡Uf! Lo mejor de lo mejor. Vamos a hablar con la doctora Mónica Feliu Mojer. Hoy no hay invitado, una invitada. Hoy la invitada eres tú. Hoy la invitada es misma. ¿Qué es la que hay misma? ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en la mente de muchas personas en Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico. Vamos a hablar de la temporada de huracanes y sobre todo vamos a hablar de medidas de prevención que tenemos que tener siempre presentes de cara a esta temporada en la que ya nos encontramos. Eso es muy bueno siempre, ¿verdad? Afortunadamente las varias tormentas que están rotando la zona, todo apuntan a que no vienen, así que parece que el mes de junio terminará sin grandes daños para nuestra zona, para Puerto Rico y toda la zona, pero obviamente el pico de la temporada apenas comienza y son los meses de septiembre y octubre donde peor se pone el asunto. Así que vamos a repasar. Mónica, además de los huracanes y las tormentas, ¿qué otros riesgos enfrentamos los caribeños en esta época huracanada? Pues mira, uno de los riesgos que enfrentamos los caribeños en esta época huracanada es el riesgo de las enfermedades que son transmitidas por mosquitos. En Puerto Rico sabemos que hay muchos mosquitos, aquellas personas que son dulces para ellos como yo, estamos súper conscientes de eso. Pero una cosa que debemos saber es que la temporada alta de mosquitos, de la reproducción de los mosquitos, específicamente el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite dengue, zika y chikungunya, coincide casi perfectamente con la temporada de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre. Pues la temporada alta de mosquitos va de julio a noviembre. Y eso quiere, obviamente, porque en esta época hay muchas más lluvias, los mosquitos se reproducen en agua que está acumulada en diferentes cosas, gomas, donde le ponemos agua a los pajaritos, los platitos de las plantas, donde quiera que haya un poquito de agua acumulada, el mosquito se puede reproducir. Y eso quiere decir que en esta época tenemos que estar aún más vigilantes en eliminar esos criaderos de mosquitos para prevenir pues estas enfermedades, en particular el dengue, que es la que está más presente en Puerto Rico. O sea, que tenemos que por lo menos una vez a la semana vaciar, lavar, restregar o tapar cualquier elemento que acumule agua, gomas de carro, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de agua, donde sea que se acumula agua, es necesario que por lo menos una vez a la semana revisemos. También es importante lavar y restregar esos envases, porque los mosquitos, si tú botas el agua y el huevo del mosquito se queda en la pared del envase, ese huevo puede sobrevivir por varios días aunque no haya agua, y si el envase se vuelve a llenar, pues el mosquito como quiera puede eventualmente, de ahí puede salir un mosquito. Así es que es importante que tengamos estas cosas en mente. También, ¿no?, utilizar repelente. Una cosa que yo estoy segura que no mucha gente conoce es que ya en Puerto Rico hay disponible una vacuna contra el dengue. La vacuna es para una población limitada. Es para personas de 9 a 16 años que tengan confirmado por laboratorio que han tenido una infección previa de dengue. No hay una prueba de laboratorio que te puede decir, ya tú tuviste dengue porque tienes los anticuerpos para uno de los 4 tipos de virus de dengue, y si la persona tiene eso, más está entre 9 y 16 años, puede ser elegible para esta vacuna. Como muchas vacunas que están disponibles, lo que quiere prevenir es esa enfermedad grave en una población que es vulnerable. Así es que las personas que nos están escuchando, si tienen niños jóvenes entre esas edades que han tenido dengue,
pueden comunicarse con su proveedor de salud para conocer más sobre esta vacuna. Qué interesante. A mí me ha dado dengue 2 veces en mi vida. Las 2 veces fue horrible. La primera fue en 9º grado, terminé hospitalizado. Y la segunda vez fue en la escuela de Derecho, no terminé hospitalizado, pero rebajé 14 libras, me acuerdo. Wow. Fue horrible. Fue mucho peor que el COVID. Recuerdo que me dolían hasta las uñas. Sí, eso es lo que he escuchado, que puede ser bastante malo. Yo creo que a mí nunca me ha dado dengue, por lo menos nunca me han diagnosticado dengue, pero siempre recuerdo aquel anuncio de Daniel Lugo de ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Con el dengue, especialmente no por el riesgo del dengue hemorrágico, así es que, y yo soy dulce para los mosquitos, así que yo siempre soy bien precavida con eso. El anuncio más terrorífico de la historia de la televisión puertorriqueña. Y efectivo, porque efectivo todavía tantos años después nos acordamos. Así mismo. Bueno, y en general, y esto lo recordamos como secuela del paso del huracán María, el paso de huracanes afecta la salubridad del país en general. ¿Cuáles son los riesgos como sociedad que sufrimos después del paso de huracán? Pues mira, hay diferentes riesgos de diferentes infecciones. En general, obviamente los servicios de salud se afectan, así es que si necesitamos ir al hospital, pues es más difícil acceder a ese tipo de servicios, así es que tenemos que hacer todo lo posible por prevenir enfermedades. Una cosa que podemos hacer para un montón de condiciones es tener la vacunación al día. No solamente la vacunación de COVID, no, en estos últimos 3 años, cuando hablamos de vacunación, típicamente pensamos en COVID. Sí, es importante que tengamos esa vacunación al día, que si no se han puesto la vacuna bivalente, vayan a buscar esa dosis de la vacuna bivalente, especialmente las personas mayores de 65 años. En Puerto Rico ha habido un aumento de casos de COVID y las personas mayores de 65 son elegibles para ponerse una segunda dosis bivalente, así es que vayan por esa vacuna bivalente, pero también póngase la vacuna de la influenza, asegúrese de que tiene esos refuerzos al día, ¿no? Tuvimos una amenaza de posiblemente viene o no viene un huracán, una tormenta, aproveche, chequee si tiene sus vacunas al día, póngase sus vacunas. Otra cosa que tenemos que estar conscientes, por ejemplo, es no solamente en las tormentas, pero en el diario en Puerto Rico que se va la luz. Nunca me ha pasado, nunca me ha pasado. Por ejemplo, hay un riesgo de gastroenteritis, ¿no? Una inflamación del sistema intestinal, muchas veces por alguna infección, una bacteria, un virus, ¿no? Lo que comúnmente llamamos que me envenené. Me comí algo y me envenené, ¿no? Eso es una gastroenteritis. Y pues tenemos que tomar medidas para evitar consumir agua contaminada, ¿no? Hervir el agua, si vamos a consumir agua de la pluma, especialmente durante emergencias, asegurarnos de hervir el agua o de desinfectarla, ¿no? Podemos, dependiendo del cloro que utilicemos, podemos utilizar cloro para desinfectar, cloro que no tenga ninguna fragancia. Se puede utilizar más o menos 8 gotas de cloro por cada galón de agua, pero es importante que chequeemos las instrucciones porque para cada marca de cloro es un poquito diferente. Así es que asegurarnos que consumimos agua potable también, que si la comida, por ejemplo, no está a la temperatura apropiada por más de cierta cantidad de tiempo, es importante desecharla porque aumenta el riesgo de envenenarnos con esa comida. Por ejemplo, carne, huevos, sobras de comida, si están más de 4 horas que se fue la luz, pues la recomendación es que esa comida se deseche porque hay un riesgo de gastroenteritis. Oye, Mónica, me preguntan por aquí por Twitter, Andrés Negrón, que si es cierto que los mosquitos se pueden reproducir en áreas como closets y áreas oscuras aunque estén secas. El mosquito siempre necesita agua para reproducir. Sí, porque la larva, el huevo y la larva se desarrollan en el agua. Necesitan el agua para desarrollar. Lo que sí es importante es que los mosquitos no solamente se pueden reproducir afuera, o sea, que si tenemos un closet, un área oscura, y en ese closet hay, no sé, una tapita de una botella de agua que tiene agua, el mosquito se puede reproducir ahí, pero el mosquito necesita agua para reproducirse. Ya. Oye, y una última pregunta, obviamente hablamos de enfermedades que afectan el físico, pero todos y todas, y lo discutí el lunes aquí cuando todavía parece que venía la tormenta, pues tenemos los rasgos psicológicos, el PTSD famoso tras María. ¿Qué podemos hacer para bregar con nuestra ansiedad y esos temas de la salud mental?
Pues mira, creo que una de las cosas importantes que podemos hacer es no todas estas medidas de prevención que mencioné, además de eso, pues remover escombros alrededor de nuestros hogares, porque esas medidas de prevención van a ayudar a evitar a que pasen mayores, ¿no? Que pues que haya dengue en el hogar porque habían demasiados criaderos de mosquitos, que algún escombro huele y destruye algo. Así es que esas medidas de prevención nos ayudan a tener paz mental, pero otras cosas que podemos hacer, ejercicios de respiración. Hay un ejercicio que se llama respiración de caja o box breathing, en el cual inhalamos por 4 segundos, aguantamos la respiración, contamos 4 segundos aguantando, exhalamos por 4 segundos y entonces volvemos a contar hasta 4. Así es que son 4, 4, 4, 4. Ese tipo de respiración uno la puede hacer por un par de minutos y te ayuda a relajarse, a calmar el sistema nervioso. Así que esos ejercicios de respiración son fáciles de hacer, los podemos hacer donde sea y realmente ayudan a calmar la ansiedad. Otra cosa es recordar el autocuidado, ¿no? Practicar esas actividades para autocalmarte, ya sea estos ejercicios de respiración como el que acabo de describir, pintar, bailar, escuchar música, salir a caminar, cualquier tipo de actividad que tú sepas que te ayuda a despejarte, a calmarte, podemos practicar esas cosas. Otras cosas es practicar el apoyo mutuo, ¿no? El vecino, mira, a lo mejor el vecino tiene, después de la tormenta, pues el vecino la estufa es eléctrica y yo tengo estufa de gas, pues mira, tú traes las salchichas y yo cocino y hacemos un arroz con salchicha y lo compartimos entre los vecinos, ¿no? Mantener esas conexiones sociales es importante durante los tiempos difíciles. Y lo último es limitar el consumo de las noticias y las redes. Sí, es importante mantenerse informados durante estos tiempos de emergencia, pero a veces el sobreconsumo puede contribuir al estrés, así es que desconectarse de vez en cuando está bueno. Bueno, Mónica, y si queremos recibir información valiosa e importante sobre cómo cuidar nuestra salud, ¿a dónde podemos ir? Pues mira, podemos ir a aquinoscuidamos.org. Esto les recuerdo que es un proyecto de prevención y bienestar que tiene Ciencia Puerto Rico, donde tenemos una cantidad de materiales educativos que son gratuitos, que podemos usar a nivel individual, a nivel comunitario. Nosotros tenemos un boletín que cada 2 semanas enviamos con esta información contextualizada a lo que está pasando en el país, y en estos días nos estamos enfocando precisamente en el tema de la temporada de huracanes, así que se pueden suscribir al boletín en aquinoscuidamos.org/boletín. Bueno, pues ahí lo tienen, doctora Mónica Feliu Mojer, gracias como siempre por estar aquí. Gracias a ti, hablamos el jueves que viene. Hablamos el jueves que viene, nosotros vamos a una pausa, regresamos con más, que es la que hay. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge. Saludos. Aquí ya ready para el weekend. Bueno, el calor está de weekend y por lo menos lo que pudiera haber sido un fin de semana tormentoso, pues apunta que será un fin de semana de verano. Así que yo tengo planes el sábado y el domingo, así que más vale que esos planes se me den. Pues espero que yo voy para Miami mañana, así que el lunes te llamo de allá de uno de los 50 estados. Desde la estadidad. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de la estadidad, porque hoy escuché a Inés Quiles decir, creo que es el año 44, si no me equivoco, en que se toca el tema de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Y una vez más, yo creo que ha sido la tendencia en la última década, fueron más los deponentes estadistas que los deponentes independentistas. Entiendo que no fue nadie del campo estado librista. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué van más estadistas ahora que antes? Bueno, el líder de la independencia en Puerto Rico abandonó la independencia. O sea, el líder de la independencia en Puerto Rico en este momento, ¿verdad? Aunque Rubén Berrío continúa siendo el presidente del partido, ¿no? Pero Juan Dalmau sencillamente desde las elecciones pasadas ha dejado el tema de la independencia a un lado, porque pues, entiende que es
es más importante llegar a la gobernación, ¿verdad?, que defender el estatus el que él cree, que es la independencia, ¿no? Uh-huh. Así que no me sorprende la poca o no participación de los independentistas. Oye, los estadistas, donde quiera que se vaya a tocar, ¿verdad?, el tema relacionado con Puerto Rico, ¿verdad?, que corresponde o que de alguna forma se va a tocar el tema de la estadidad, pues no se deja el asiento vacío. No es mucho lo que se va a hacer en la ONU, o sea, independientemente de las resoluciones. Yo no sé cuántas resoluciones, a lo mejor tú llevas conteo de cuántas resoluciones se han sacado en la ONU con relación a Puerto Rico. El tema de Puerto Rico se resuelve en el Congreso de Estados Unidos. Así que, pues, me imagino que él no dejará el espacio vacío, pero me parece que es un esfuerzo fútil. Mira, yo puedo entender la razón histórica de cuando Juan Mari Brás y el Comité de Descolonización el Comité de Puerto Rico ante la ONU en los 70 lucharon para lograr que esta discusión se diera y que fue un momento histórico importante, ¿no? En parte porque iba contra la narrativa de que los Estados Unidos había logrado que la ONU en 1954, luego de la aprobación de la Ley 600, la Constitución y todas esas cosas, que la posición oficial de la ONU es que Puerto Rico ya no era una colonia. Bueno, pues se sembró la semilla allá para los 70. En ese momento estoy seguro que eso era sacrilégico, decir que Puerto Rico no era una colonia, etcétera, etcétera. Obviamente estamos claros que siempre ha sido Cuba el auspiciador principal y siempre ha habido un tema de geopolítica alrededor, etcétera. Pero yo puedo entender el hito histórico que representó en los 70 y no desmerezco ese logro. Pero también hay que admitir que en el 2023, pues la ONU es una organización sin poder real, sin dientes. Mira lo que está pasando en Ucrania. Llevamos para 2 años de guerra y la ONU esencialmente no puede hacer nada. Y que dentro de lo que es la Organización de Naciones Unidas, el Comité de Descolonización es esencialmente de los comités permanentes el menos importante. Entonces, pues, al final del día me parece que todo termina siendo una gran pantomima, un gran teatro donde nadie vaya a escuchar a nadie, sino que allí va la gente a tomar su turnito de 4 minutos y todo el que coge un micrófono allí no le está hablando ni siquiera a los delegados de la ONU, le está hablando a la audiencia local para adelantar sus intereses políticos particulares, ¿no? Entonces, pues me parece que ya es tiempo, de nuevo, sin desmerecer el hito y el logro que consiguieron las personas que en los 70, en esos años lo lograron. Pero es tiempo ahora de ser más creativo, de buscar otras avenidas. Y como tú dices, donde manda capitán no manda marinero, al final del día la soberanía de Puerto Rico está en el Congreso de los Estados Unidos y le tocará al Congreso resolverlo. Y vamos a hablar, una de las cosas que ocurrió allí es que el representante Quiquito Meléndez tuvo un encontronazo con el delegado de Cuba, quien lo interrumpió en medio de su ponencia. Leo del Nuevo Día, después de aludir a que Cuba, autor principal que reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre autodeterminación e independencia, es un país hostil hacia Estados Unidos, un representante de la delegación cubana intervino para reclamar, como cuestión de orden, que Meléndez se centrara en el tema de la medida. ¿Es buena esta movida de Quiquito de poderse pelear con el delegado de Cuba? Bueno, obviamente el tema de Cuba se convierte importante otra vez, ¿verdad? En estos días que ha habido unos indicios o ha salido algunos reportes de periódicos de que China está tratando de hacer algún tipo de acuerdo colaborativo con Cuba. Y pues obviamente mientras era Rusia el que tenía el poder sobre Cuba, pues obviamente eso representaba una amenaza para los Estados Unidos. ¿A cuántas millas? 90 y pico de millas de la costa sur de los Estados Unidos, Miami particularmente. Y en ese momento, pues Puerto Rico tenía militarmente una importancia enorme para los Estados Unidos. Si finalmente lo de China y Cuba es real, pues vuelve el tema de tener en este momento la nación que posiblemente esté más de frente con los Estados Unidos que China. Si va a estar tan pegadito de la costa de Estados Unidos, pues creo que Puerto Rico entonces vuelve a ser importante, ¿verdad? Y la relación de lo que ocurra en Cuba con China y lo que ocurra en Puerto Rico con los Estados Unidos, pues es un tema importante, sí, claro que sí. En términos de entrar en esa discusión con el delegado cubano, pues no sé, no creo que le gana mucho a Quiquito,
pero no olvidemos que Quiquito se está posicionando para correr para comisionado residente, ¿no? Buen punto. Así que me parece que en ese contexto, pues obviamente se está plantando como la figura que va a defender los intereses de los Estados Unidos y del Caribe, sobre todo ante la amenaza de que China pueda estar tocando la puerta de los cubanos. Mira, sobre la base china en Cuba, te digo que ya está confirmado. O sea, esto fue una historia del Wall Street Journal de hace 2 semanas, que yo creo que no la discutí aquí, o a lo mejor la mencioné al principio del programa. Pero lo interesante fue que el Wall Street Journal, que no tenía toda la información, pues dio a entender que era un desarrollo reciente. Y durante el fin de semana, la Casa Blanca desclasificó información para decirle al Wall Street Journal y a los medios en general que la base no es reciente, la base se estableció en el 2019 y es una base no es una base hay soldados obviamente, pero es una base de interceptar comunicaciones. Es lo que se llama en inglés un listening station, ¿no? Es igual que Estados Unidos tiene alrededor del mundo, bueno, pues para capturar ondas de radio, llamadas telefónicas, cualquier otra cosa que se pueda usar, obviamente aprovechando la cercanía de Cuba con el territorio continental de los Estados Unidos. Y es del 2019 y es a cambio de dinero. Esencialmente China le está pagando billones de dólares al gobierno cubano por la base. Y lo que he leído de varios analistas de estos temas que saben mucho más que yo, es que es una respuesta directa a cuando Donald Trump echó para atrás la política que había establecido Obama de reapertura de relaciones con Cuba. Recordemos que en los dos cuatrienios de Obama se empezaron a normalizar las relaciones diplomáticas, se reabrió la embajada de Estados Unidos en La Habana y viceversa, se permitió la inversión de ciudadanos americanos en Cuba, los viajes aumentaron, habían vuelos directos por montones, todas esas cosas, y cuando Donald Trump llega, empujado en gran parte por Marco Rubio, el senador de Florida, echa todo eso para atrás. Y en cierto sentido, sabiendo la difícil situación económica que tiene Cuba y el gobierno cubano que carece de divisa extranjera y se le hace muy difícil por el embargo y por otros asuntos, pues en cierto sentido, sin justificar a nadie, Donald Trump puso a Cuba en los brazos de China, porque al echar para atrás todo el progreso que se había hecho y que la inversión estaba entrando, bueno, pues ¿qué remedio le queda al gobierno cubano que no sea buscar el mejor postor que le pueda inyectar cash, liquidez a su economía? Así que, nada, veremos qué ocurre ahí, pero sin duda, yo sí creo que Paquiquito es bueno, porque ese clip él lo saca y lo envía por ahí, de eso puede recoger chavitos y montarse en la ola estadista y los programas bien estadistas en las estaciones de radio colegas. Yo me imagino que hoy Quiquito es un héroe. Sí. Digo, Cuba tiene otra opción, ¿verdad? Y es tener una Cuba libre. Bueno, claro, una Cuba democrática, ¿no? Obviamente. Y entonces iba a entrar dinero. Iba a entrar dinero no solamente de los Estados Unidos, va a entrar de Europa. En términos de destino turístico, pues Cuba, obviamente, la curiosidad de ir a Cuba nada más, eso lo hace un destino turístico, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Y competencia directa con Puerto Rico. Así que otra opción tienen. Claro, si quieren mantener la tiranía en Cuba, ¿verdad? Y privar de la libertad a los hermanos cubanos que allí residen todavía, bueno, pues sí, pues tienen que buscar una opción y pues me parece que China entonces presenta esa opción. Pero en términos de que no sea una base, ¿verdad? Donde hay militares o lo que sea, y es más para interceptar comunicaciones. Hoy en día todo se trata de las comunicaciones. Las guerras son a base de comunicaciones. Así que esa presencia, ¿verdad? ¿Verdad? Y para interceptar comunicaciones es una afrenta y es una amenaza directa a los Estados Unidos. Y que con si lo sumamos al evento de los globos estos que cruzaron Estados Unidos hace varios meses, pues nos damos cuenta que China está muy, 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 muy activa tratando de recopilar la mayor información posible de los Estados Unidos. Pero nada, ese es el mundo en que vivimos, Jorge. Vamos a una pausa y regresamos con más. Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, hablando de otros temas, Jorge, sigue creciendo la presión de grupos religiosos conservadores y el Proyecto Dignidad
para que el gobernador despida al secretario de Justicia Domingo Emanueli. Hasta la fecha, el gobernador Pierluisi ha reiterado que Emanueli cuenta con su confianza y que Emanueli se queda. ¿Qué crees que pasará finalmente? Bueno, yo creo que la presión va a seguir, ¿verdad? La presión va a seguir. Me parece que las expresiones, ¿verdad? Fueron expresiones no de un secretario de Justicia, sino expresiones de una persona que tiene una posición personal particular sobre el tema. E inclusive no sé si pensaba que políticamente estaba ayudando al gobernador. O sea, no fueron las expresiones de un secretario de Justicia. Y fueron expresiones contundentes. O sea, estaba hablando que el proyecto lo que permitía o lo que provocaba era que se le pusiera un cinturón de castigo a las mujeres y un turbante. O sea, expresiones muy fuertes, y obviamente activó a los grupos religiosos, y yo creo que esa presión va a seguir. Así que no sé con qué propósito, porque digo, cuando tú vas a una vista, tú vas preparado, ¿verdad? Tú sabes cuál es el tema que se va a tocar y tú sabes más o menos cuál va a ser la posición que tú vas a asumir. Así que yo no sé si estaba pensando políticamente, entendiendo que políticamente ayudaba al gobernador con los grupos liberales, pero ciertamente creó, ¿verdad? Activó a las fuerzas conservadoras y a las fuerzas religiosas en Puerto Rico. Y yo creo que ese tema no va a parar. Me parece que no va a parar, no sé cuál va a ser el resultado, no sé si el gobernador, ¿verdad?, va a aguantar la presión, como el secretario de Justicia va a aguantar la presión, pero me parece que eso no va a detenerse hasta que ocurra algo. Sí, me parece que aquí Proyecto de Dignidad olió sangre en el agua y, como tú dices, ellos encontraron su caballito de pelea y no van a soltarlo. De eso se trata la política, ¿no? Y los errores en la política tienen costo. Yo ayer hice mi análisis y te lo comparto. En una situación normal, en un cuatrenio con mayoría en el Senado PNP, es probable que Domingo Emanueli no sobreviva, pero me parece que a estas alturas, con un Senado que el PNP es minoría, yo no creo que exista un abogado o abogada en Puerto Rico que es PNP estadista, que sea confirmable por este Senado como secretario de Justicia. Así que siento que Emanueli aquí un poco lo favorece el hecho de que si el gobernador lo despide, esencialmente se quedaría como secretario interino hasta el final del cuatrenio. Y eso en una agencia común menos importante tú lo puedes hacer. Como por ejemplo, tú puedes tener un interino en DACO hasta que se acabe el cuatrenio, pero tener un interino en justicia está complicado. Así que yo un poco siento que las circunstancias protegen a Domingo Emanueli, pero políticamente es un problema. Y si las encuestas internas del gobernador, no sé si ha hecho alguna, pero estoy seguro que hará alguna antes de que termine el año, le demuestran que está perdiendo apoyo el PNP a Dignidad, probablemente las razones sean por las expresiones del secretario de Justicia. Bueno, lo que pasa es que inclusive hay mucho PNP conservador. O sea, no tienes que ir a los extremos, ¿verdad? Que es un poco que representa el movimiento por el proyecto Dignidad. Dentro del PNP hay mucho conservador y estoy seguro que no le cayeron bien las expresiones. De hecho, a los minutos de salir del programa dio un reversazo y sacó un comunicado de prensa, así que la llamada le llegó porque fue un cambio, ¿verdad? O sea, él asumió una posición muy clara, muy firme, hasta cierto punto, ¿verdad?, retando la posición de la senadora Rodríguez Bebe, y después se fue bajito. Entonces fue bien bajito. Así que alguna llamada recibió, no sé si fue de Fortaleza o de dónde fue, pero definitivamente, o sea, algún efecto tuvo. Y obviamente hay muchos factores en consideración y el que tú dices es uno muy correcto, ¿no? Tener un secretario de Justicia interino pues está complicado. Así que nada, estamos en tiempo ya donde las encuestas se van a hacer todos los días. Así es. Aquí hay que pelear cada voto. Así mismo. No, y en una elección tan compleja donde se gana con 31, 32, 33%, quizás menos,
como tú dices, cada Sí. voto cuenta en una elección normal, en esta cada voto cuenta más. Y Bueno, bueno, hay otro secretario del el gabinete caso del que hoy gobernador. recibió un pedido de renuncia, específicamente el presidente del Colegio de Médicos, doctor Carlos Díaz, en la televisión, lo vi en Guapa, no sé si aquí en Radio Isla estuvo, le solicitó la renuncia al secretario de Salud, Carlos Mellado, porque está pendiente a otras agendas que tiene y no está haciendo su trabajo, una cita directa. Entiendo yo que hasta he tenido que correr un rol de secretario en muchas ocasiones en los medios porque ustedes me lo han pedido. Yo entiendo, con todo el respeto, secretario, que está fallando en su gestión como secretario. Dice el doctor Mellado, el doctor Carlos Díaz, yo represento a todos los médicos de todos los sectores, de todas las ideologías, y yo no estoy en actitud de estar con posiciones políticas ni aspiro a nada. Yo creo que él sí tiene esa aspiración, y si tiene esa aspiración, perfecto, se la respetamos, pero mientras sea secretario, que actúe como secretario y no como candidato político. Eso es lo que yo le sugiero, y si va a hacer algo, pues que renuncie como secretario y se dedique a su campaña política. ¿Está haciendo campaña política el secretario, Jorge? Bueno, yo desconozco si está haciendo campaña política. El nombre de él ha sonado como candidato a comisionado residente, igual que han sonado otros, ¿verdad? Villafañe, se menciona a Carlos Mercadel, se menciona a Omar Marrero. O sea, estamos en tiempo, ¿verdad? O sea, acuérdate que estamos viviendo un tiempo donde hay una primaria inminente, el PNP, no le despinta a nadie, y está todo el mundo tratando de acomodarse. Yo lo que sí, ¿verdad?, pienso del doctor Carlos Díaz es que le faltó decir cuáles son las gestiones que él entiende que el secretario no está haciendo, y si va a hacer un statement como que está atendiendo más su campaña política que su gestión como secretario, pues debió haber dado algunos ejemplos. Pues mire, yo sé que usted estuvo en un fundraiser de no sé en dónde, o estuvo, qué sé yo. O sea, me parece que le faltó acompañarlo de datos específicos que puedan sustentar lo que él está planteando. Hay un tema que él, ¿verdad?, ha cogido como tema bandera, que es la falta de médicos en Puerto Rico. Uh-huh. Y en ese sentido, pues yo creo que se está fallando. Y te puedo dar un ejemplo bien concreto de una persona muy cercana a mí, un puertorriqueño que ha estado por muchos años en el estado de Florida, anestesiólogo graduado de Ivy League, con honores, y que en algún momento, ¿verdad?, pensó regresar a Puerto Rico. Ok. Sería imposible, Herrero. Imposible. Primero que me dice, porque él ha mirado otros estados también, que los requisitos aquí son los requisitos más absurdos que hay, bien burocráticos, inclusive es el sitio donde mayor te cuesta hacer una solicitud, y entonces la solicitud te dicen que está incompleta, que llames a tal teléfono y entonces ese teléfono no contesta. Así que la realidad es que en Puerto Rico hay una crisis por la falta de médicos. Y te estoy dando un ejemplo de un médico competente, anestesiólogo, que consideró regresar a su patria, lo consideró porque ya no lo está considerando, y se le hizo imposible. Y ese es un tema bandera que ha asumido muy correctamente, pienso yo, en ese sentido el doctor Carlos Díaz, y donde yo creo que el Departamento de Salud no está atendiendo. O sea, aquí hay una crisis y yo hubiese declarado un estado de emergencia en términos de qué vamos a hacer para conseguir médicos aquí. Y esa parte no se ha hecho, y yo sé que es una de las guerras que tiene el doctor Carlos Díaz, ¿verdad?, con el Departamento de Salud, y hay que incluir al Departamento de Estado, ¿verdad?, porque esas solicitudes, claro, entiendo yo que van. Así que nada, ¿qué hacemos con la falta de médicos en Puerto Rico? Ante la realidad de que tenemos una población envejeciente, es un tema que hay que atender con prioridad, tanto a nivel de Fortaleza como a nivel del Departamento de Salud. Pero, como dijiste ahorita, estamos entrando en la temporada del calentón, la temporada de las candidaturas, que es la temporada más interesante para los politiqueros y politiqueras como tú, como yo, y como la mayoría de nuestra audiencia que escucha qué es la que hay, y estaremos aquí con el análisis que nadie más hace en la radio puertorriqueña, porque afortunadamente entre Jorge y yo tenemos unas cuantas décadas de experiencia en estos asuntos tras bastidores. Así que, Jorge, siempre un placer. Y se pone cada día más interesante.
Así que tendremos temas para discutir de aquí hasta... Como siempre decimos, buen momento para tener un programa de análisis político. Cuídate mucho, buen fin de semana y buen viaje. Buen fin de semana. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecidos de su patrocinio y sintonía. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.